Diálogo en Panamericana. Una producción del Departamento Periodístico de Panamericana en su mejor estilo. Entrevistas exclusivas sobre temas que crean expectativa general. Diálogo en Panamericana. Los sábados al mediodía y cada domingo a las 8 de la mañana. Y en trasnoche a las 24. Quedan ustedes con el staff de periodistas de Radio Panamericana. ¿Cómo están, amigos de todo el país? Bienvenidos a Diálogo en Panamericana. Y en esta ocasión, al igual que en otras oportunidades, vamos a desarrollar el tratamiento de distintos temas que marcan agenda informativa en nuestro país. ¿Qué pasa con el ámbito político? Existen varios elementos que hemos tratado de reunirlos, unificar para establecer un enfoque desde el ámbito político a partir de algunos elementos que se fueron presentando en los últimos días, y precisamente tras el viaje de legisladores opositores a Estados Unidos, que ha generado muchas reacciones, críticas, sobre todo de sectores del oficialismo. Y también hubo algunas referencias, por ejemplo, del expresidente Evo Morales, también respecto a diversos aspectos, pero ha llamado la atención algunas referencias que surgieron respecto a la alcaldesa electa de la ciudad de El Alto, y también a una figura internacional como es la señora Keiko Fujimori como candidata a la presidencia del vecino país de Perú. Son algunos elementos que establecemos para configurar un escenario político que se ha registrado en los últimos días, intentando establecer en qué situación nos encontramos, sobre todo en el ámbito político, para hacer algunas referencias sobre este punto. El segundo tiene que ver con la polémica acerca del año en que debe ser realizado el Censo Nacional de Población y Vivienda, porque se dijo que hay 10 años como mínimo para que pase el tiempo, o como máximo más bien tendría que ser, y sin esperar a que pase más tiempo, para recoger los datos sobre este tema, la población y la vivienda de los bolivianos, y en función de estos datos desarrollar, aplicar distintas políticas, no solamente desde el punto de vista económico, sino también se habla de la representación política entre algunos elementos. Bueno, este es el segundo punto de Diálogo en Panamericana. Y el tercero tiene que ver con la situación del COVID-19 y el proceso de vacunación que se registra en nuestro país. No podemos dejar de lado por lo menos algunas referencias que existen en torno a este tema, tomando en cuenta la situación bastante preocupante que se registra no solamente en el país, sino también en el mundo. Estos tres puntos son parte de la evaluación de Diálogo en Panamericana este fin de semana. Nuestros invitados especiales se encuentran en los estudios de la emisora, el exministro de la Presidencia, don René Martínez. También hemos convocado al abogado constitucionalista Williams Vascopé, y está también junto a nosotros el analista Joshua Bellot desde Oruro. Junto a ellos estaremos desarrollando la agenda de Diálogo en Panamericana. Antes de iniciar con las primeras consultas en el programa, vamos a solicitar a nuestros amables invitados del fin de semana evitar emitir cualquier criterio que sea considerado de racismo o discriminación en el marco de las normas vigentes en nuestro país. Le damos la palabra rápidamente a don René Martínez para que pueda dar cuenta del primer punto. Son varios elementos que configuran de alguna forma un escenario político que se ha registrado en los últimos días y que tiene cierta peculiaridad respecto a otros momentos. Adelante, don René Martínez. Gracias, José Luis. Un saludo cordial al país, a quienes están en el programa, a los invitados a este diálogo, al staff de periodistas de Panamericana, para
seguramente hacer una dinámica de diálogo de esta agenda política que hoy se ha marcado y que está en el seguimiento del país. Este primer tema nos obliga a tener una lectura de contexto y creo que ahí tenemos que evaluar el comportamiento tanto del oficialismo como de la oposición en el país después del golpe de Estado. Y creo que hay conceptos y categorías políticas claves sobre este tema. El concepto de soberanía, el concepto de visión de unidad latinoamericana, porque no se puede leer la política hoy por hoy de manera aislada, y por eso es que creo que estas delegaciones, estas iniciativas marcan posicionamientos políticos, y a partir de aquello creo que vale la pena acentuar entre cómo leemos esta delegación de la derecha boliviana hacia los Estados Unidos. Si le pusiera un titular que esto desnuda la impostura de la derecha boliviana con esta delegación, y es una vergüenza ajena porque venimos de la experiencia parlamentaria. Y creemos de que no es nada novedoso porque la derecha en el país a lo largo de la historia, más allá de las conflictividades en democracia y mucho más en golpes de Estado, ha estado permanentemente buscando las recetas o por lo menos el comportamiento de estos amos imperiales de carácter internacional que han estado marcando pasos de lo que debiera ser la derecha en sus distintas versiones en nuestro país. Y te decía que marca esa impostura porque se caen los discursos de democracia, de respeto a la voluntad popular, de respeto a la voluntad soberana de un país, y por el contrario más bien hacen coherencia con aquello que estaba oculto en la oposición política, la conspiración y el golpismo, que tiene mucho que ver, y por eso no me extraña ver fotos de esta delegación en torno a Almagro, que tiene mucho que ver con Almagro. Y seguramente para nadie es desconocido de que esta delegación está buscando desesperadamente una segunda receta, esperemos de que no sea así, de desestabilización, de privatización, de enajenación de nuestros recursos, de entreguismo de aquello que el movimiento popular califica como vendepatrias, a quienes son estos, a quienes permanentemente a lo largo de nuestra historia estos actores han estado pidiendo y mendigando la venia imperial. Lo más llamativo es que no se aguantan un año de recuperación de la democracia por el pueblo boliviano, y creo que ahí vamos a focalizar una mirada de la nefasta participación de la misión de la OEA en nuestros procesos eleccionarios, y creo que marca coherencia esa determinación de nuestro gobierno, del presidente Luis Arce, de no participar en actos donde esté la OEA en estas representaciones de debate de procesos eleccionarios, porque, reitero, no solamente hacen una suerte de complicidad de esta instancia a la cabeza de Almagro, yo lo considero personalmente como el gatillador de haber sembrado duda de un proceso eleccionario anterior y que hoy por hoy ha cambiado su estrategia, y seguramente por ese hecho está generándonos una suerte de atención y de desesperación de nuestra derecha criolla, porque son parte de la responsabilidad de la conspiración, de la consumación del golpe y de la masacre de bolivianos que está todavía como deuda en estos hechos. ¿Por qué hablamos de categorías de soberanía? Te decía, porque la soberanía está vinculada al respeto de nuestras decisiones, fundamentalmente a esa no interferencia directa de terceros internacionales que no tienen que ver con las cosas internas de nuestros países, marcando una diferencia, porque seguramente vendrá también la lectura de la oposición política,
de que nosotros también estamos haciendo opinión sobre hechos políticos que están pasando en el Perú. Por eso señalabas Evo y Keiko Fujimori. Y aquí hay que marcar una diferencia. Una cosa es recoger una receta de acciones políticas y otra cosa es hacer opinión política de Sudamérica. Y esa marcada diferencia que tiene que ver con los conceptos de soberanía, hay que precisar con afinidad, con puntualidad, de que esa opinión expresada sobre el Perú, que además está no solamente en el propio Perú, sino en Latinoamérica haciéndose seguimiento, no podemos encontrar los mismos contenidos de acciones y menos recomendaciones de conspiración o de subversión en las definiciones que pueda tomar el Perú. Está claro que ahí, te reitero, hay una marcada diferencia de quienes se han apersonado, en este caso a los Estados Unidos, y seguramente muchos nos estamos sonriendo en el país. La pregunta no es saber qué quiere Estados Unidos en Bolivia, porque eso ya casi hay bastantes y abundante teorías sobre la injerencia norteamericana en la democracia boliviana a lo largo de nuestra historia. Lo que sí deberíamos preguntarnos ahora es ¿qué busca nuestra derecha que está en esta delegación, que ha hecho imágenes, que ha hecho fotografías en torno a Almagro? Se sabe también, y creo que esto es lo que debiera preocuparnos a los bolivianos, de que hay gente que ha llegado del Departamento de Estado a Bolivia para reuniones de articulación con la oposición, y parece que no se ha tomado en cuenta a la que expresa don Carlos Mesa. Por eso es que predominantemente esta delegación tiene una delegación de mesistas, si se quiere llamar, con una identificación política, de identidad política de esta delegación. Pero más allá de aquello, quiero subrayar en que esto es una vergüenza ajena. Como boliviano, creo que nuestra derecha debería tener la capacidad de discutir en un parlamento como es el primer escenario político del país, la Asamblea Legislativa, porque creo que ahí deberíamos estar debatiendo los temas más importantes de la agenda de política nacional, y creo que es también tan inefectiva, y de otro lado también creo que nos hace sonreír también, porque no es nada nuevo, te reitero, de que la derecha en el país nuestro siempre ha estado permanentemente buscando esta suerte de dependencias, de ayuda, de auxilios, de recomendaciones o de sugerencias de estas relaciones internacionales con gente como Almagro, que tiene mucho que ver con este atentado con la democracia en América Latina, que afecta ahí estos abrazos de integración en los que hemos avanzado, y sobre todo esa declaración de paz en América Latina como habían acuñado los gobiernos progresistas. Más allá de que guste o no esto a la oposición política, creo que intentar disfrazar de manera desesperada una acción de intervención sobre nuestros procesos eleccionarios bajo el pretexto de solidaridad es lo más descarado políticamente que podemos conocer ahora, y tan inefectivo como la representación de algunos otros exanalistas hoy parlamentarios, como entre los que se señalaba al señor Alarcón, a Jimena Costa, que parece que habría que habilitarle una ventanilla de apertura de procesos para que vaya permanentemente a quejarse como una acción de pleitomanía a cualquier hecho que pueda salir o debatirse por parte del oficialismo en el Parlamento Nacional. Creo que eso es lo que configura a esto, y la habilidad de respuesta, pasando a la otra pregunta que tú señalabas, de respuesta a Fujimori. Creo que ahí América Latina conoce la heredad política de esta señora. No olvidemos que de un gobierno democrático se transitó hacia una dictadura que tiene que ver con violación de derechos. Por eso hay
la detención sobre juicios de delitos de carácter internacional con los que está purgando el padre de esta señora. Y creo que intentar con esa habilidad criolla de generar un reflote político para querer polarizar que el debate es entre izquierda y derecha y poder agarrar una opinión de Evo Morales que tiene un otro peso incuestionable en el contexto internacional con ese fuerte liderazgo que han acuñado los gobiernos progresistas, hay una distancia enorme de consideraciones, te reitero, sobre opiniones, marcando una claridad de conceptos diferenciados entre una cosa es hacer opinión y otra cosa es recibir recetas de acción que esperemos no sean conspiradoras, que no sean por la ruta desesperada de abrir conflictividad en el país. Te reitero, y con esto concluyo, frente a una poca paciencia o una desesperación de que no estamos transitando ni un año de esta recuperación de la democracia por parte del movimiento popular boliviano, podamos estar nuevamente en tensiones y en conflictos que se sumarían a esa incertidumbre ya de bastantes años que ha tenido su punto culminante con el golpe de Estado en Bolivia, para que más bien estemos preocupados de profundizar un debate de la agenda mayor de responsabilidad que como gobierno tenemos, que es desarrollar país, desarrollar un programa de gobierno y entrar en el debate y en la pulseta de posiciones y de propuestas con una mejor visión de país para bien de todos los bolivianos. Muy bien, le agradecemos a don René Martínez. Rápidamente le damos la palabra al doctor Williams Vascopé para que pueda hacer referencia también a este primer punto que tiene que ver con el ámbito político. ¿Cómo está el ámbito político en estos momentos, el país, tomando en cuenta varios elementos? Lo habíamos descrito, ¿no? El viaje de legisladores opositores a Estados Unidos, referencias del expresidente Evo Morales respecto a también a dos figuras como la señora Eva Copa y a nivel internacional a la señora Keiko Fujimori, varios elementos que configuran quizá un debate en un solo ámbito político que se ha desarrollado durante los últimos días. Adelante, doctor Williams Vascopé. Gracias, José Luis. Muy buenas tardes, buen fin de semana a toda la gente panamericana que nos escucha. Y muy complacido de estar nuevamente con ustedes. Un placer estar con el doctor René Martínez, amigo de hace muchos años, con el cual hemos estado en varios debates, y obviamente siempre hay el respeto mutuo. El tema político no debe interferir en las relaciones sociales, lamentablemente a veces se distorsiona esto. Y también un placer estar con Joshua Belliot, analista, primera vez que me siento con él, un placer. Esperamos compartir varios criterios, obviamente van a ser diferentes, pero de eso se trata la democracia. A ver, consideraciones del ámbito político y viaje de los legisladores opositores a Estados Unidos. Bueno, este primer punto se ha dado porque tengo entendido varios legisladores de Creemos y de Comunidad Ciudadana que son opositores van en realidad a sentar una suerte de reunión para denunciar varios atropellos que está cometiendo lamentablemente el actual gobierno respecto a la persecución de opositores. Todos sabemos muy bien lo que ha pasado después del fraude electoral. Eso no lo van a borrar nunca, si se hayan traído una receta del Foro de Puebla inventado para decir que hubo golpe de Estado. Fraude es lo que existió, y el golpe del Estado lo dio Evo Morales cuando ordenaron que en realidad haya una suerte de una sentencia de reelección indefinida. Eso es un golpe a la democracia, hay que decirlo con nombre y apellido. No respetaron dos referéndums. El primer referéndum fue el de la Constitución, que aprobó que no hay reelección indefinida, y el segundo referéndum fue cuando Evo Morales quiso pasarse por encima de la Constitución, y perdiendo, lo que hicieron es irse al Tribunal Constitucional, y este Tribunal Constitucional en ese momento sacó una sentencia constitucional totalmente aberrante que está siendo cuestionada ahora. Y esto es bueno refrescar a la gente. Por más que los del movimiento al socialismo se rasguen las vestiduras y a sus movimientos sociales les digan, les repitan, les taladren, y los fanáticos digan lo que digan,
lo que hemos visto en Bolivia es cómo se han pasado por las partes más innobles la Constitución, lo que habíamos apoyado en la Asamblea Constituyente. Y eso ha hecho de que este grupo palaciego, de Evo Morales, los Linera, los Quintana y todos estos aventureros que no tenían que ver nada con las luchas sociales, se apropien de lo que fue el movimiento socialismo. Y Evo Morales obviamente estaba complacido con este sector. Si no, ¿dónde queda Román Loaiza, Filemón Escobar, Lino Vilca, fundadores de lo que fue el MAS? Un grupo de lisonjeros se puso alrededor de Evo Morales, hay que decirlo. Y saben que yo lo digo siempre, y lo he dicho desde un principio. A mí no me tiembla la voz para decir las cosas, porque a mí no me gusta ser un rastrero, ni a alguien que esté jalando el saco a alguien por un cargo. Nunca lo he hecho. He sido crítico. Este país lo que más necesita es gente competente y comprometida con el tema político. El MAS a un principio tenía cuadros muy interesantes y se han ido devaluando porque se empezaron a degenerar en el transcurso de la política, del ejercicio del poder. Y lo mismo pasó lamentablemente con el gobierno transitorio que fue de Yanine Áñez, encargados de hacer una transición, encargados de llevar una elección, pero un grupo de aventureros aconsejando de lo peor a la exmandataria, casos de corrupción, abusos de los bienes públicos, y lamentablemente no dijeron la verdad. Y hay estos grupos oscuros a veces que operan alrededor de los líderes políticos y que después los extravían, o se extravían. ¿Y quiénes al último pagan estas malas decisiones políticas? El pueblo boliviano. Nosotros, por lo menos la ciudadanía en su gran mayoría, pensábamos que íbamos a voltear la página y que de aquí en adelante se iban a ocupar de la economía, de reactivar el tema económico, promover el tema de los empleos y además el tema de la pandemia. Y lamentablemente el gobierno de Arce Catacora lo primero que ha hecho es en realidad empezar una persecución arbitraria y abusiva a la cual lamentablemente el Ministerio Público se ha prestado. Y hemos visto azorados cómo se ha empezado a meter a la gente a la cárcel con cargos totalmente irreales: terrorismo, sedición, conspiración, tipos penales que no creo que lo puedan probar en un juicio con la exmandataria Yanine Áñez, porque en ese entonces ella ni siquiera estaba metida en las reuniones, ni siquiera participó en las acciones que se tuvo cuando se resistió al fraude electoral que trató de montar el entorno oscuro de los que fueron el gabinete de lo que fue Evo Morales y ese Tribunal Supremo Electoral. Bajo ese criterio, esa persecución sañosa, abusiva, sin respetar derechos ni garantías constitucionales, por muy opositor que sea, hay pues un debido proceso. Por eso hay institucionalidad, por eso alguien tiene derecho a la defensa. Se pasaron por encima Ministerio Público, Ministerio de Gobierno y Ministerio de Justicia y el gobierno de Arce Catacora. Y como obviamente el Poder Judicial está inclinado en su gran mayoría al poder político, el que esté de turno, lamentablemente, bueno, esas cosas fueron, lo que tengo entendido, que fueron a hacer presente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Ahora bien, vayamos a ver qué resultados va a tener de esas reuniones y esas denuncias que han ido a dejar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Muchas veces se han ido en varias comisiones, pero los resultados no han sido de los mejores y es más, cayeron en saco roto. Pueden ser un precedente, pero no creo la verdad que pueda haber una incidencia fuerte. Activar la Carta Democrática, ciertas denuncias que hicieron las oposiciones igual en Venezuela, no ha tenido mucho rédito productivo. Y hasta el día de hoy, por lo menos a Venezuela no se le ha apoyado de manera efectiva con ciertos organismos internacionales. Entonces, ¿cuál es la conclusión de esto? La lucha política y de resistencia se lo va a tener que hacer acá ante los abusos de poder por parte de las instituciones que el MAS está controlando. Y tienen que entender, José Luis, amigos de Panamericana, que aquí hay una constitución, hay una institucionalidad, y no nos podemos estar inclinando al abuso de poder de ciertos fanáticos y enviciados del poder que piensan que el puesto público es para quedarse eternamente. Si hay una constitución
y hay una institucionalidad, es porque se supone que hay una sociedad civilizada, y que esa sociedad civilizada, que pone autoridades, que se somete a la ley, le pone un límite a cualquier ciudadano que quiera ir más allá de la ley o del abuso de algún derecho, sea de izquierda o de derecha, y eso nos está faltando madurar. Ojalá la oposición política realmente haga una oposición, nos dirán más o menos seguramente a su retorno la evaluación de sus reuniones, ¿no? Pero estoy más que seguro, aparte de las quejas internacionales, la lucha política está acá. Es más, ni la jurídica nos va a alcanzar. ¿Ustedes creen que con ese Tribunal Constitucional que tenemos nos va a ayudar? Por Dios, ese Tribunal Constitucional no quiere ni mover la sentencia de reelección indefinida que dice es derecho humano. Han sacado hace 2 días atrás una supuesta respuesta que nosotros lo hemos pedido el 4 de diciembre del 2019 diciendo cambien la línea jurisprudencial, anulen eso, no hay derecho humano de reelegirse. Y nos notifican recién el 20 de abril del 2021. ¿Qué es eso? Eso es una burla al ciudadano, eso es inseguridad jurídica. Pero ya uno revisa y ve los magistrados del Tribunal Constitucional y obviamente ya revisa los antecedentes azules que tienen y da pena, da mucha pena. Por eso es que en el país no tenemos institucionalidad a veces en el tema político para frenar las ambiciones de otros políticos. Porque si hay órgano judicial y Tribunal Constitucional es para poner un freno a las ambiciones, sean de izquierda o sean de derecha. Y en este ámbito hemos retrocedido bastante. Ojalá el presidente Arce Catacora vea su norte y no se haga influir por este ciudadano que ahora está paseándose por el país entero haciendo plena campaña como es Evo Morales. Evo Morales está en campaña, dense cuenta, no seamos inocentes. Toda su vieja rosca de esa rosca de sujetos que capturaron lo que es el MAS, por eso también Eva Copa se sale y otros del MAS, ¿no es cierto?, que no quieren que salgan nuevos liderazgos, están operando políticamente y están haciendo una campaña para el 2025 para que Evo Morales vuelva. No hay que ser inocentes. Y una vez retornado este triste personaje, van a querer mantener esta sentencia constitucional de reelección indefinida. Por eso no lo quieren mover, José Luis. Hay que darse cuenta, no debemos extraviarnos en varias cosas que no son tan importantes en este momento. Si no quieren mover esa sentencia constitucional, a la cual estoy insistiendo en este momento, en este análisis de coyuntura, es porque están planeando volver el 2025. Y Arce Catacora se ha puesto a disposición, lamentablemente como fuera una marioneta, a los designios de lo que le dice Evo Morales. Y detrás de Evo Morales, calentándoles las orejas, está esa vieja rosca de los Liner y los Quintana y los otros más sujetos bizarros que hemos conocido. Que a ellos no les interesa cuántos muertos pueda poner el MAS o sus movimientos sociales o la oposición. Ellos quieren volver a una situación de poder. Manejar el poder, manejar un presupuesto económico, manejar ciertas licitaciones, manejar la voluntad de decidir por dónde va el destino de este país. El poder les envicia, lamentablemente. Por eso cuando alguien se distorsiona con este tema del poder, alguien le pone un límite. ¿Quién es ese? La Constitución. Pero les interesa una alberja a esta rosca y lamentablemente parece varios ministros que hay una Constitución. Le meten nomás y la persecución ha comenzado. Lo que no están calculando que este pueblo es bien rebelde. Y no han calculado que dentro del MAS hay una resistencia bien dura a Evo Morales. Evo Morales está empezando a reducir a lo que va a ser el Chapare, porque el Alto ya lo ha perdido. Va a haber otro sector popular que está empezando a emerger con Eva Copa y otros sectores, y con Jayaya. Y perder La Paz en la mitad o más es perder gran gobernabilidad en el país. Lo que no ha comprendido, por ejemplo, el gobierno de Yanine, cuando se les aconsejó, pacten con los factores de poder. Si quieren gobernar este país, en el gabinete tiene que haber ponchos, abarcas, tiene que haber gente del pueblo, de abajo. Bueno, no hicieron caso, se pusieron a los amiguitos, se pusieron a gente más de cierto sector del oriente, despreciando el occidente. ¿Y cuál fue la respuesta del pueblo boliviano, especialmente el occidente? Sabiendo bien que en La Paz se sube y bajan presidentes, sabiendo que se respira en La Paz política a 100%. No hicieron caso, y peor aún, el señor Murillo sacándolo a Rafael Quispe.
Y peor aún, no faltó un ministro de esos, lamentablemente, de la presidenta Yanine Áñez, que dijo que no es el prototipo de ser masista porque no tiene ojos verdes ni tiene cabellos rubios. ¿Qué hacía Linera y Alguino González en el MAS? Esas extraviaciones ideológicas, de un extremo que llama al odio racial, y el otro extremo que piensan que porque tienen una connotación de piel más clara y ojos verdes, no calzan, es pues lo que nos ha llevado a una confrontación entre bolivianos. Y lamentablemente nuestros políticos, y quienes entramos al tema político, a veces no comprendemos lo que sucede, porque los de abajo son los que después pagan las consecuencias. Porque si se dan cuenta, más allá de que casi llegamos a una guerra civil, en lo que pasó inclusive en Cata y Sacaba, ¿quiénes han caído? La gente de abajo, o hay un Quintana, o hay un Linero, o un Evo metido en esas refriegas. No, es la gente de abajo la que muere. No les interesa a estos ciudadanos si caen o no caen. A mí lo que me da pena es que el valor ético de la política se ha perdido y no hay un horizonte de construir una bolivianidad. No sé si me alcanza el tiempo para abordar lo de Fujimori. Quizá en la segunda ronda. La segunda ronda, José Luis, yo termino solamente con este análisis previo. Soy crítico, pero creo que tenemos que reflexionar, porque si seguimos así, no vamos a llegar nunca a consolidar el tema de la bolivianidad si seguimos metiéndonos en el tema de clasismos, racismos, odios entre el campo y la ciudad, y no se construye una bolivianidad así. Muy bien, le agradecemos al doctor Williams Vascopé. Le vamos a solicitar también al analista Joshua Abellot hacer referencia a este primer punto y solicitar a todos nuestros invitados, ¿no? Regirse por la línea que se ha fijado precisamente en torno al temario que se ha establecido para el programa de este fin de semana. Don Joshua Abellot. José Luis, muchas gracias por la invitación a tu persona, gracias a Panamericana, es siempre un agrado poder compartir unos minutos en diálogo en Panamericana. De la misma forma, hacer llegar un saludo a René Martínez, a William Vascopé, que nos acompañan como panelistas en esta oportunidad. Y por supuesto, como ya han mencionado los que me antecedieron, claro que es un tema sumamente importante para los bolivianos, pero estamos acostumbrados también durante ya muchos años, los últimos 15 años, a todo el show político que arma pues el movimiento al socialismo en torno a cualquier detalle más o menos importante, con algunas declaraciones muchas veces desubicadas, pero que tienen su efecto, digamos, en la población, porque crea comentario, crea chisme y por supuesto distracción muchas veces de los problemas más importantes por los que atraviesa el país, ¿no? Sin duda esta reacción de la oposición, de los legisladores de Creemos y DCC, fueron por supuesto a Estados Unidos a poder pedir una opinión sobre lo que está ocurriendo en el país a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero que sabemos que no va a tener un efecto inmediato. De ahí me parece que se reunieron por esta misma razón con el secretario de la OEA. Y el secretario de la OEA, pues que tiene ya algunos problemas, entredichos y peleas con el régimen anterior de Evo Morales, pues manda o solicita un informe, digamos, al Observatorio Democrático, por supuesto para informarse adecuadamente de la situación democrática de Bolivia, ¿no? La idea es que estos parlamentarios están pidiendo la activación, la aplicación de la Carta Democrática, que es un instrumento que está relacionado, digamos, a que se tomen ciertas disposiciones que apunten a reencauzar la democracia o del orden democrático, digamos, frente a una alteración, una ruptura del mismo. Y por supuesto se pueden dar o se pueden instaurar algunas medidas diplomáticas, pero también incluso en un extremo suspender a la OEA. Como decía William, es probable que no tenga ningún efecto, aunque, repito, por las posiciones encontradas con la OEA quizás se logre algo, pero sin duda no es que sea una acción que va en contra de la soberanía del país, sino creo más bien al contrario. Debemos tener la claridad, todos los bolivianos, que Bolivia no es una isla en el mundo.
Bolivia, o si los propios bolivianos no podemos solucionar algunas cosas por abuso de poder, por demasiado poder, por intromisión en la política, en la justicia y en todos los órganos del Estado, pues siempre podremos acudir a organismos internacionales que han sido creados precisamente para poder lidiar y para poder intervenir en este tipo de problemas en los países, aunque hemos visto el fracaso de la comunidad internacional en países como Venezuela. Pero de todas maneras creo que cualquier intento es válido, ¿no? Presentaron un documento de 5 puntos. Hay denuncias sobre la persecución política a opositores, a militares, a policías. Por supuesto, todos estamos en desacuerdo y también ya estamos acostumbrados a esto de la intromisión política en la justicia, ¿no? La intromisión del movimiento al socialismo en la justicia, la vulneración del orden democrático en Bolivia, muchos discursos incluso discriminadores, salidos del lugar, decía hace un momento. También, por supuesto, está este problema de la falsa narrativa de un golpe de Estado. Todos hemos participado en las revueltas del 2019 y era más bien un movimiento para recuperar la democracia en el país. Muchos de nosotros hemos participado porque estábamos en desacuerdo con el fraude, estábamos en desacuerdo con que se haya, digamos, borrado de un plumazo lo que habíamos quedado, lo que el pueblo había votado en el 21F, y cansados con todos estos problemas, pues sí hubo, por supuesto, movimientos que tienen que ver con una alteración de ese orden social en la población, pero sin duda el objetivo iba más allá, ¿no? Y era precisamente recobrar la democracia, pero también eso vuelve a estar en juego, y por supuesto también uno de los puntos que plantearon fue la supresión de los 2/3 en el legislativo. A colación de esto, pues nos enteramos de la noticia también de que el Tribunal Constitucional rechazó la nulidad de la sentencia 084, ¿no?, del 2017 sobre la reelección indefinida. Ya han hablado un poco esto mis antecesores, pero repito, nuevamente se está vulnerando la democracia, se está vulnerando el derecho que tienen los bolivianos a elegir a sus representantes, porque nadie está de acuerdo con que la reelección en Bolivia sea indefinida, y por supuesto esto es un delito, esto es algo que se tiene que llevar a instancias internacionales, y seguramente pues estos días ya habrá muchas repercusiones en la población. Respecto, aunque debo también decir por el otro lado que los legisladores de Comunidad Ciudadana y de Creemos en realidad creo que no tienen un norte, no están muy articulados, no tienen conexión con las regiones. Eso es muy importante porque ahí es donde realmente se puede ejercer el poder político, el poder de la opinión pública. Digamos que los de Creemos son los que podrían estar articulados solo con Santa Cruz, pero CC creo que ha perdido mucho de esto, ¿no? Respecto a las declaraciones de Evo Morales, miren, en realidad también ya nos acostumbró durante 14 años a manejar cualquier tipo de discurso. Creo que la idea, repito, era hacer el show político, hablar algo más o menos interesante que cause cierto enojo en algún sector y seguramente que otros lo puedan apoyar. Pero lamentablemente creo que ya no tienen tanto efecto las declaraciones de Evo Morales. Hay un desgaste interno en el MAS, un desgaste en el caudillismo de Evo Morales, y eso se ha notado por supuesto en las elecciones anteriores para las gobernaciones, la segunda vuelta. Pero creo que en realidad todo esto que está aconteciendo está haciendo tambalear nomás un poco ese discurso divisionista del movimiento al socialismo, que quizás es la estrategia principal durante todo este tiempo, ¿no? El atacar a una Eva Copa, a un Damián Condori, que salen de las filas del masismo, es simplemente atacar la propia raíz de el discurso masista, porque en realidad
decía, dividen el país entre caras, entre indios, entre campesinos, ¿no? Y tratan de que haya una contradicción, fabrican una contradicción al estilo marxista entre, digamos, la lucha de clases sociales, ¿no? Es un discurso inventado que ahora se les está cayendo, repito, porque por la propia gente del MAS, que ha salido del MAS por estos problemas, por el caudillismo, por el autoritarismo en las mismas filas del MAS, por el dedazo para las últimas elecciones, decía, se cae porque su propia gente está pues ya ahora ocupando puestos de poder. Entonces ya no pueden dividir al país porque los mismos de ascendencia campesina ahora son gobernadores, ahora es una alcaldesa, pero por supuesto vienen de las mismas filas del MAS y no son caras, entonces no tienen la posibilidad de seguir dividiendo al país. Pero bueno, hemos visto también en la última reunión que tuvieron como partido, nuevamente ese autoritarismo de Evo Morales, diciendo que va a purgar en su partido a las personas que no lo apoyen, y claro, debe ser doloroso haber perdido tanto protagonismo por tantos años, tanto poder. Estábamos acostumbrados de que el principal objetivo del masismo sea el poder y no importa cómo obtenerlo, y por eso cooptaban todos los poderes del Estado. Como conclusión, digamos, de todo lo que está aconteciendo en el país, en el ámbito político, creo que definitivamente nomás hay una profunda crisis, una profunda división en el movimiento al socialismo. Decía, ha habido un agotamiento del caudillismo de Evo Morales, si bien tienen alguna repercusión todavía sus opiniones, pero creo que poco a poco esto se va acabando. El argumento desubicado del supuesto golpe de Estado también creo que ya está llegando a un agotamiento. Seguramente van a tener que buscar algún otro mecanismo, algún otro discurso que pueda seguir dividiendo a los bolivianos que están cansados, no de que haya una falta de soberanía del país, sino más bien de un libertinaje y un autoritarismo político, ¿no? Debemos ser conscientes que Bolivia no es una isla en el mundo. No podemos andar insultando a todos los países a nivel internacional, diciendo que están promoviendo un genocidio, y luego pedirles vacunas para que nos vendan o nos distribuyan, ¿no? Entonces, sí concuerdo con René Martínez respecto a de que el Parlamento sí debería constituirse en un ente que delibere, que pueda discutir los problemas que realmente atingen a la población boliviana. Pero mira, yo veía una entrevista el día de ayer, me parece, de un diputado de Creemos y un diputado del Movimiento al Socialismo. No era sorpresa, pero porque también ya estamos acostumbrados a que el diputado del Movimiento al Socialismo no tenga ningún tipo de argumentos, ¿no?, para defender su posición. Le preguntaban por qué delito se les va a llevar a la Comisión de Ética a los parlamentarios. Por supuesto, él no sabía cómo responder, pero repito, a eso han llevado al país, ¿no?, a esta mediocridad de nuestras autoridades. Y si bien es cierto que debemos reconocer el derecho de los pueblos indígenas a ser representados en el Parlamento y todo esto, sí deberíamos pensar en personas que tengan cierta preparación. ¿Qué tipo de discusión podría generarse en el Parlamento si los parlamentarios, especialmente del MAS, son simplemente unos levantamanos, ¿no? Les pasan un proyecto de ley, seguramente hay algún tipo de discusión entre ellos, no creo, la verdad. Les dicen qué deben hacer, levantan la mano, pues, y ya aprueban cualquier proyecto de ley o cualquier discusión que se pueda generar en la Cámara, ¿no? Entonces, creo que estamos acostumbrados a eso, pero repito, lamentablemente los bolivianos debemos nomás acudir a algunos organismos internacionales, porque hemos visto que a veces darle el poder excesivo a los partidos hace que esto se convierta en autoritarismo, hace que se convierta en cierto tipo de dictadura, y los que perdemos, como decía William, por supuesto, somos todos los ciudadanos de a pie, ¿no? Los que no tenemos ningún tipo de poder, los que queremos trabajar por Bolivia, los que amamos la democracia y, por supuesto, no nos sentimos representados muchas veces por nuestras autoridades. Muy bien, le agradecemos a don Joshua Abellot, le damos la palabra a don René Martínez para que también pueda ingresar ya en esta parte de una segunda ronda sobre este primer punto. Con esta recomendación, por favor, hemos sido bastante
amplios, han tenido bastante amplitud del tiempo para abordar en la introducción. Ahora, para cerrar este primer punto con algunas puntualizaciones, vamos a requerir de menos tiempo, por favor, la mayor brevedad posible. Don René Martínez, adelante. Sí, al haber una unificación de criterios, tanto de los compañeros Joshua, así como de nuestro amigo William Vascopé, creo que eso nos facilita y nos puede abreviar temas. A ver, intentaremos ubicarnos de qué estamos hablando. El temario habíamos reflejado tal como habíamos expresado al interior de la primera participación, y creo que vale la pena responder categóricamente dos hechos. A William, lo que no se va a poder borrar, William, es el golpe de Estado y a sus justificadores, y entre ellos, lamentablemente, muchos supuestos analistas, y también coincide aquí con Joshua, que dice que hay desubicaciones. Nos ubicaremos así. Quienes estudian Derecho y tienen formación jurídica saben que no ha habido una sucesión conforme a lo que manda la Constitución. Y más allá de que hagamos esfuerzos de categorías de machacones, de insistencias, de persistencias, todo, al margen de cualquier proposición de carácter de presupuestos ideológicos, ¿las renuncias eran voluntarias? No. ¿Se ha cumplido con el procedimiento legislativo? No. Hubo sesión, por lo menos sesión básica de quórum, para poder considerar siquiera la jerarquización de esa autoridad, primero como presidenta del Senado, y segundo después como para ingresar al hilo del orden constitucional. No. Y todos estos hechos, más allá de los esfuerzos, reitero, y entre ellos estabas tú, yo escuchaba que campeabas en los medios de comunicación, podían haber demostrado una pregunta del millón de los bolivianos: ¿por qué abandonaron el discurso del fraude? ¿Por qué no han demostrado? Y entiendo que conjuntamente don Luis Vázquez Villamur eran los orientadores de esta supuesta transición constitucional, que es una aberración en términos jurídicos. No hay memorias legislativas que señalen estos caminos procedimentales, y eso lo podemos discutir fraternalmente con Williams. Podemos trasladarnos al Parlamento Nacional, hacer revisión de todos estos presupuestos, si es que queremos ser exquisitos con el cumplimiento de la Constitución, porque para que cobre efectos de vacío, de dejación, tiene que haber sido considerada en asamblea esas renuncias, haberse provocado esos vacíos y haber sido primero presidentas del Senado, y esto era imposible porque el reglamento refleja correlación de fuerzas a las que obedece teórica y constitucionalmente a las mayorías que están con representación parlamentaria en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Esa es una primera premisa que, más allá de estas aseveraciones ya reiteradas que durante un año hemos estado soportando, entre comillas, por analistas que han estado también visitando permanentemente este programa, vale la pena dejar en claro, y como desafío de estudio inclusive a todos quienes se dedican al campo del derecho. La primera premisa con la que participa Williams, y me parece un otro error de aseveración muy osada, muy tramposa, para decirlo menos, no encuentro otra forma de expresión. Hablar de reelección y eternización en el poder es mutilar de mala fe al factor más importante de todo proceso democrático, suponiendo que haya existido una modificación del orden constitucional de que no permitan la reelección, o antes y después se permita la reelección. ¿Cuál es el rol del soberano? ¿Dónde participa esa inmensa mayoría de la voluntad de los bolivianos? ¿Acaso no participa en un proceso eleccionario como sujeto dirimidor, definidor? Más allá de que te podamos decir, don William Vascopé está eternamente con la posibilidad de ser reelegido, más allá de esa modificación normativa, que en este caso es de carácter constitucional, la voluntad del soberano siempre está presente en el ejercicio mismo de esa convicción personal de la bolivianidad para definir a quién son sus autoridades judiciales.
En cuanto a esta lectura muy, no encuentro el término muy apropiado con las que señaló William, con algunas observaciones, pero muy condescendiente con esta delegación, y quiero decirle puntualmente a Joshua, es una vergüenza. Es una vergüenza creer que la Carta Democrática es un mentizán político para nuestra derecha boliviana. Porque se supone que estamos en un momento histórico de recuperación de la verdadera democracia. Y cuando estamos hablando de que el golpe fue para salvar la democracia, la pregunta del millón, ¿por qué no habrán ganado los candidatos golpistas en las elecciones nacionales? Me gustaría que eso, apelando a la ética de lectura política que podamos tener en ese proceso, hay una respuesta. Y esa respuesta obedece a una decisión mayoritaria de los bolivianos que en el actual binomio del gobierno expresado en Luis Arce y en David Choquehuanca viene una determinación del colectivo de la bolivianidad, de ese principal sujeto de todo elemento de proceso eleccionario, para tener lo que tenemos hoy como recuperación de la verdadera democracia de manos del golpismo. Del golpismo porque en el orden de la teoría constitucional se llama a aquello que ha habido irrupción del orden constitucional establecido. Apelar a estas alturas de conceptos de humanidad, que porque hay denuncias, que porque hay persecución política. La persecución política la hemos sufrido varios de los bolivianos durante el golpe, donde tener la razón era tan peligrosa que estabas perseguido, aperturado en proceso. Y la pregunta del millón, ¿dónde estaba don Joshua? ¿Dónde estaba Vascopé para estar viendo esta suerte de violación y vulneración de los derechos más fundamentales? Y solamente para poner el ejemplo de una compañera que fue víctima y que perdió a un hijo en una detención durante el golpe de Estado. Esto no era llamativo, esto no era para ir a apelar a entidades internacionales y para denunciar estos abusos que se habían cometido durante la funcionalidad del instrumento judicial para hacer persecución desde el Ministerio Público contra gente que pensaba distinto al golpismo. Estos hechos son criminales, estos hechos son de franca violación y de vulneración a presupuestos constitucionales. Y hablar del valor ético de estos hechos en un escenario de esa naturaleza y hacer una justificación de que Almagro es una instancia para recurrir después de todos los hechos que se están denunciando a nivel internacional, después de haberse revisado la Carta de las propias naciones, de los propios estados americanos, que nos obliga y nos dice que esa tarea de responsabilidad de este estamento internacional es lograr la consolidación, respetando la soberanía, la independencia, la autodeterminación de los estados. ¿Le parece muy poco esta participación nefasta de Almagro con ese informe final y ese informe preliminar que fue el detonante de la duda que se había generado mediáticamente para no respetar la voluntad popular de los bolivianos? Yo creo que estos son los hechos que no van a poder ser posibles a que puedan desaparecer, y te reitero, eso tiene que ver con la lectura eminentemente jurídica, que ahora seguramente no les conviene, y parafrasear simplemente conceptos políticos sobre estos hechos me parece una irresponsabilidad, porque hoy por hoy este tema viene a ser una deuda con el país por parte de los golpistas, de sus analistas, de quienes inclusive tramposamente, y en eso debe recordarse muy bien William Vascopé, se habló de un aval de una determinación del Tribunal Constitucional, y a estas alturas sabemos que ese comunicado, que no es ninguna forma de resolución del tribunal, porque el tribunal tiene
normado y regulado sus formas de expresión para que tenga un efecto vinculante, entre otras cosas obedecía también a una realidad de una constitución anterior vigente, y esto don Vázquez Villamor no lo negó, y seguramente algunos de quienes le ayudaron tampoco lo van a poder negar, porque esa aplicación de memoria, de sucesión ipso facto, dizque de un reglamento interno que tiene el propio Senado Nacional para sucesiones de ausencias momentáneas, se confunda con presupuestos y con artículos que están establecidos con claridad meridiana en nuestra Constitución Política del Estado vigente hoy en el país. Estos son los elementos centrales que nos debiera llamar la atención y hacer una justificación de que esta delegación está en bien pie para que podamos abrir escenarios de debate de supuestas violaciones. Creo que, reitero, simplemente ratifica y desnuda una impostura, porque además, de otro lado, se conoce, se sabe de la presencia de gente del Departamento de Estado norteamericano, y eso es lo que debería preocuparnos a todos los bolivianos, que ojalá no estemos en un trama conspirador, no estemos en una dictación de apertura de escenarios de conflictividad, cuando lo que la mayoría de los bolivianos, y ahí sí podemos coincidir, nuestra preocupación central debe ser en que vayamos a cosechar certidumbre, vayamos a desear que a este gobierno nos vaya bien, porque a partir de que nos vaya bien y mejoremos condiciones de aquello que se ha descalabrado durante el golpe, de aquello que se ha asaltado como botín político, de toda esa corruptela generalizada que hemos sido testigos todos los bolivianos, y no lo dice, por favor, no lo dice el MAS, lo han dicho en varios medios de comunicación, estemos buscando justicia para no abrazarnos de la impunidad, y mucho más con las víctimas de las masacres, que sería ya un cinismo en extremo el de que no vayamos a reconocer que esos hechos merecen hacerse justicia, más allá de quiénes hayan sido sus responsables, directos, indirectos, cómplices o no, y creo que Almagro tiene mucho que ver en ese tema. Muy bien, le damos la palabra también a don Williams Vascopé para cerrar este primer punto. Sus puntualizaciones, por favor, de manera breve. Claro, a ver, acá en el escenario que estamos de este debate, los criterios que vayamos a emitir obviamente van a ir dirigidos a un tema de un sector social. Hay un sector social que aún todavía pervive con lo que es Evo Morales, que va a estar convencido, y aunque saben que es una mentira, y van a repetir que hubo una suerte de golpe de Estado, cuando sabemos muy bien que ante el fraude que hubo y que querían robarnos la posibilidad de decidir, inclusive a su misma militancia del MAS, querían eternizar a Evo Morales, hubo ese fraude. De ese descontento hubo el tema de la convulsión social, que terminó obviamente con la huida de Evo Morales. Yo, por lo menos, mi discurso y mi análisis va para la gente y al ciudadano de pie, no para el fanático convencido o aquel que le dicen repetí como puedas porque hubo golpe de Estado. No, esas recetas se lo han traído del Foro de Puebla, de un grupo de aventureros políticos que yo no sé qué izquierda están abrazando, ni siquiera es la izquierda romántica del marxismo, del leninismo, de la lucha de clases, del proletariado, de la estructura, la supraestructura. No es una izquierda trasnochada que se ha abrazado con esta ideología del siglo XXI, y que en esa ideología están metidos ¿quiénes? Las FARC, las LN. ¿Con quiénes se han financiado las FARC de Colombia durante años? Los carteles del narcotráfico. Esos se han extraviado ya a título de sostener la lucha del proletariado, financiados por el tema del narcotráfico. ¿Qué tal esa lucha política ética? Ninguna, pues. No es esa izquierda de los 70, los 80, ni siquiera esa izquierda con la que nació el movimiento al socialismo. Y lamentablemente Evo Morales, con este grupo de irresponsables aventureros que son los Linier y Quinten y compañía, han desnaturalizado lo que es el MAS. Y eso lo puedo decir porque tengo gente amiga del MAS con las que he compartido en la Asamblea Constituyente, que muchos no están de acuerdo. El querer quedarse solamente en el poder por el poder ha ido desgastando al movimiento al socialismo y los ha llevado a una locura demencial
de tratar de quitar el voto popular con un fraude. Y obviamente ante la derrota de lucha de fuerzas por esa sublevación popular que hubo, Evo Morales sale huyendo. ¿Cómo se iba a leerse una carta si Evo Morales abandona el cargo de presidente? Más bien habría que iniciarle un proceso penal por abandono de funciones. Yo no sé qué hace la oposición política de no presentar una denuncia por el tema de abandono de funciones, de la cobardía de Evo Morales de haber escapado. ¿Cómo se va a leer una carta si el cobarde sale huyendo? Patria o muerte, levanta y sale correteando. Por Dios, ¿qué es esto? Quédese pues a asumir las consecuencias. O Allende no se quedó ante Pinochet y dio su vida. Ese es un hombre convencido de izquierda. No salen escapando, esperando que y rezando que llegue un avión. ¿Qué es esto? Por Dios, por Dios. ¿Dónde está el valor? ¿Dónde está el que está convencido? Por Dios. Querido René, te he escuchado. No, René, déjame hablar porque yo quiero hablar. Déjame hablar, es mi derecho. No te he pedido. No soslayar la pregunta y permíteme una precisión. A ver, René. Estábamos buscando desde la derecha el asesinato de un presidente electo. Aunque esa no era mi pregunta principal, pero parece que lo que tú estás ejemplificando es con eso y acabo con esto. Tú eres de formación constitucionalista y sé que muchos han estado asesorando a Yanine Áñez y ahora no sé por qué no la están defendiendo como estaban asesorando. ¿Se han cumplido los presupuestos constitucionales para tenerla y hablar de sucesión así de manera ligera también? Pero por supuesto, René. A ver, vamos a darle una lección de derecho constitucional a apreciado René, porque creo que estás desorientado en esto, René, y tú no creo que tengas la calidad como para poder conversar en el tema constitucional. Con el mayor respeto te lo digo. Quien te está hablando está en la Asamblea Constituyente. Sucesión constitucional en el 169 que se puso en la Constitución no necesita escucha bien eso, no necesita absolutamente requisitos excepto las sucesiones de quien está en ejercicio de mandato. Ese comunicado que tú dices no es ningún comunicado, hacen referencia a una sentencia constitucional del 2000 que ya dice que no puede haber vacío de poder para evitar confrontación. ¿Sabes qué hizo Evo Morales, al cual tú sigues, René? Y a mí me da mucha pena que sigas metido con ese grupo de poder. Eso es tu decisión, ¿no? ¿Sabes qué, René? Acá hubo una suerte de decir que renuncie Salvatierra. Después García Linera obviamente escapa y nos querían dejar en un vacío de poder donde nos confrontemos en una guerra civil fratricida. 1. 2. ¿Quién dijo pues va a haber una Vietnam moderna acá? Mátense entre bolivianos para que después digan vuelva Evo Morales. Por Dios, le salió el tiro por atrás. ¿Sabe por qué? No, pero por supuesto, es que te estoy dando el... Evitaremos, por favor, don René Martínez. Me parece una responsabilidad. En su turno va a poder responder, vamos a poder responder, don René Martínez. Por favor. Pero René, sí, evitemos, por favor. El hecho de haber sido asambleísta... brevemente, por favor. Muy brevemente, el hecho de haber sido asambleísta no le permite el que pueda decir libremente falsedades. Yo vengo modestamente de la experiencia parlamentaria, y yo no le estoy diciendo a él porque no haya sido parlamentario, no tiene autoridad moral para hablar del Parlamento. Se supone que quien habla y conoce derecho va a categorizar las dos premisas principales. Saber si era sucesión o no, si se ha aplicado los procedimientos constitucionales que tienen mucho que ver con los procedimientos legislativos. Dos veces la interrupción, don René Martínez, por favor, mantendremos los turnos correspondientes para cada quien. Adelante, por favor, Vascope. A ver, yo voy a esgrimir todos los justificativos constitucionales, pero René nunca lo va a entender. Así de claro. La sucesión, no, es que tú estás con una falsedad que lo quieres poner como verdad. No nos vamos a entender, René. Tú tienes tu posición política, adelante, René. Yo tengo mi posición política institucional y lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, si tú quieres fanatizarte, es adelante, es tu derecho y tu libertad. Déjame a mi persona expresar. Hubo una sucesión constitucional forzada porque la Constitución indicó claramente lo siguiente: no puede haber vacío de poder, y el Tribunal Constitucional lo dijo hace el 2000, hace años. Y lo que querían hacer, y por qué digo que hubo una sucesión constitucional que inmediatamente ipso facto se opera, porque ante un vacío de poder puede haber convulsión social, y el Tribunal Constitucional del año 2000 ya operó en eso. Yo les invito a que lean esa
sentencia constitucional y que sacó en un comunicado. Segundo, los valores supremos de una constitución, René, no es la convulsión social, es el valor vida y el valor paz social. Y si no hacían eso, este país iba a vivir una guerra civil fratricida. Y segundo, les guste o no les guste a ustedes, ese momento de desgracia que estuvimos viviendo y Evo Morales salió escapando, por eso digo, no sé qué esperan los parlamentarios de oposición de meterle un juicio de responsabilidades a Evo Morales. Sucedió lo siguiente: Yanine Áñez tuvo que subirse la responsabilidad del mando de presidenta en un momento tan difícil, y la segunda mujer valiente que le dijo no a Evo Morales, y con otros parlamentarios valientes del MAS, algunos, fueron Eva Copa. Cuando en ese momento nadie quería ser masista, se escaparon a la embajada mexicana los cobardes a ocultarse. Pocos dirigentes, pocos hombres del MAS aparecieron. No sé si estabas tú ahí, René, ¿no? Pero se escaparon. ¿Y dónde estaban los masistas de corazón y convicción? Claro, tenían el cargo levantando la mano izquierda. ¿Y los otros dónde estaban? Eva Copa se tuvo que cargar el MAS encima. Y si esas dos mujeres no se sentaban a la cabeza de otras organizaciones sociales, otros sectores que se movilizaron, este país entraba a un momento de guerra civil. Pero les salió el plan por atrás. No operó obviamente lo que ellos querían, la Vietnam moderna. Y llevamos adelante esa pacificación con el tema de la Constitución, la salida de preservar el valor máximo, la vida y la paz social. Eso es lo que se ha hecho. No van a entender ustedes porque tienen otra verdad. Se vinieron con un libreto a decir que es golpe de Estado, para lavarse la cara y decir no hubo fraude sino golpe de Estado. Mis palabras no son para ustedes. Mi palabra es para la gente que tiene algo de memoria y autoestima. Ahora, ¿por qué el MAS no está queriendo renovarse? ¿Por qué se va Eva Copa? ¿Por qué justamente estos aventureros que se capturaron el MAS no permiten que salgan nuevos liderazgos? Eva Copa se sale con otros hombres y mujeres del MAS y se alían con Jayaya y le ganan la alcaldía al Alto. Es un nuevo liderazgo que van a hacer. ¿Por qué Martín Condori, Damián Condori, amigo mío de hace tiempo, también hombre convencido por el proceso de cambio, tiene que romper con esa rosca de poder? ¿Por qué no permiten, René? No lo permiten nacer a nuevos liderazgos, porque Evo Morales es el único endiosado que piensa que es el Dios eterno. Por Dios, esos límites le pone freno a la Constitución. Y lamentablemente en política están entendiendo mal que eternizarse en el poder es lo que quiere el pueblo boliviano. Ahora, lo que se proyecta con Damián Condori, con Eva Copa y hasta con Santos Quispe es que el bloque popular que conquistó la Asamblea Constituyente está buscando nuevos liderazgos y va a asumir lo que fue seguramente el nuevo horizonte de lo que muchos han llamado el proceso de cambio y ahora se distorsionó, y están queriendo capturar y llevar adelante su nueva orientación política e ideológica, que ojalá no sea la confrontación que los Liner y los Quintana y hasta los Evo Morales piensan hacer entre los bolivianos. Segundo punto, lamentablemente, y eso he sido bien crítico, en la época de transición no supieron tener una lectura. Varios malos consejeros que estuvieron alrededor de la exmandataria y que ahora está en la cárcel, y de la cual yo creo que no le corresponde, ella le correspondía un juicio de responsabilidades, pero se han inventado un tema de terrorismo y sedición y conspiración y demás cosas, y no persiguen el Ministerio Público a quien dijo no entren alimento a las ciudades. Ese ciudadano está haciendo plena campaña en este país. José Luis, amigos de Panamericana, a mí me da mucha pena, pero lamentablemente hubo desorientadores que aprovecharon esa sublevación popular heroica de la gente que le dijo no a Evo Morales y se dedicaron a otra cosa. Y menospreciaron lo que realmente es inclusive el poder político en Occidente. Por eso yo he reiterado varias veces, ¿cómo es posible que ese grupo de poder que estaba transitoriamente no haya pactado con el Alto, con las 20 provincias, con varios sectores sociales, para que haya en el gabinete indígenas, campesinos, polleras, abarcas, y se lo arrinconaba Evo Morales, y no hubiera tenido poder de decisión? La gente se resintió, y ese 55% fue un sopapo a eso, y esa es la explicación. Ahora, yo puedo ser muy apasionado, seguramente con René, tenemos nuestras posiciones, pero eso no puede llevarnos
a mirarnos como enemigos. La política es una cosa. La otra cosa es que somos bolivianos. ¿Y hasta cuándo lo vamos a cimentar lo boliviano? ¿Hasta cuándo vamos a estar con ese etnocentrismo y la autovictimización que saca Linera y Evo Morales? Tenemos que zanjar el tema de campo y ciudad, de aymara, quechua, guaraní, el mestizo o aquel que es veniano, cambo o chaqueño, lo que fuese. ¿Hasta cuándo? Y eso es mi reflexión. Y esperemos seguir argumentando más cosas adelante, pero eso es lo que yo pienso personalmente. Sí hubo sucesión constitucional y lo que hubo fue un fraude. Muy bien. Para ir cerrando también este primer punto, por favor, le exhortamos brevedad también a don Joshua Bellot y evitar en adelante interrupciones. Inicialmente es saludable, ¿no?, un intercambio de criterios, pero obviamente todo con límite, con la mesura correspondiente. Don Joshua Bellot. Sí, gracias. Voy a ser muy puntual para extenderme un poquito más en el segundo punto, pero, a ver, primero a mí me indigna un poco, por supuesto, toda esta temática del golpe de Estado, del supuesto golpe de Estado, ¿no? Dicen que no ha habido fraude, claro, pero no ha sido el único fraude del 2019. Sabemos que se ha botado pues a la basura los resultados del 21F, que a propósito ya, según la gran parte de la población, eran amañados, porque no fue solo un 51%, en realidad fue más alto. Entonces ya hubieron denuncias de fraude, esa vez del 21F, pese a que ganó el no. De todas maneras, pues tiraron a la basura estos, inventaron sentencias constitucionales. Y mira, José Luis y amigos del país, en realidad también ya teníamos denuncias de fraude la anterior elección, ¿no? Sabíamos que muchos pueblos ni siquiera iban a votar, sino que el dirigente agarraba, llenaba las papeletas y mandaba al tribunal electoral. Cosas como estas las hemos sabido desde hace muchos años. Entonces no es la primera denuncia de fraude. Y lo otro, cuando René Martínez pregunta y dice, ¿querían que maten al presidente? Yo le vuelco la pregunta, ¿querían que mueran miles de bolivianos? O sea, ¿la vida del expresidente valía más que la de 1.000 bolivianos? Si hacían explotarse en Cata, morían 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 bolivianos. Y quiero decirlo categóricamente, yo he estado participando en esos movimientos, conozco lo que ha sucedido. El MAS pagaba a la gente 200, 300 y 500 bolivianos según el grado digamos, revuelta que hagan en las calles, y me consta, ¿no? Pagaban a los muchachos y decían, si usted va a enfrentar y pegar a alguien, le pago 500, si hace esto, le pago 300. Todos se acuerdan hoy en día de Sencata, de Sacaba, nadie habla de Vila Vila. Hicieron desnudar a 15, 20 chicos y chicas, los agarraron a palos. ¿Ve? Entonces eso nadie se acuerda. Yo estaba muy cerca, iban las ambulancias apenas a recoger a estos muchachos y también mineros que estuvieron en Vila Vila, y los masistas agarraban a pedradas a las ambulancias. Y llegaban las ambulancias destrozadas a Oruro. Eso hemos vivido todos. Francotiradores cerca de Chayapata, ha habido 2 o 3 muertos también ahí. ¿Quién se acuerda de esto? Las declaraciones del gobernador ese entonces, que vamos a acercar la ciudad de Oruro, no va a entrar alimentos. No solo fueron las declaraciones de Evo Morales, el gobernador. ¿Por qué la gente se enojó mucho con el gobernador y fue a su casa a destrozarla? Sí ocurrió eso, y por supuesto que estaba mal. Fue precisamente en relación a estas declaraciones que hizo el gobernador. Entonces, no mintamos a la gente, no veamos solamente una parte. Yo decía hace rato, ya un poco se ha acabado este discurso o se está acabando el discurso del golpe, porque la gente no cree. Los mismos masistas saben que no es así. En las marchas que hubo en Oruro y en todo el país participaban todos los sectores que también conformaban el MAS. Ellos estuvieron presentes. Después se volcaron, ocurrieron otras cosas, ocurrió la transición, no estuvo muy bien la transición, y por eso ganó nuevamente el movimiento al socialismo. Sí, la democracia ha demostrado que puede volver a confiar en el mismo partido, de acuerdo, pero ese no es el justificativo para que alguien se eternice en el poder. Para mí es básicamente un insulto creer que solo haya una persona capaz de gobernar un país, porque todos somos capaces en Bolivia, porque todos podemos hacerlo bien. No hay un Dios en la tierra, no podemos confiar solo en un caudillo. Ahí por supuesto vemos la nefasta participación de Fidel Castro durante tantos años en la disque revolución cubana, que ha traído solo pobreza. No queremos tener
ese fin. No queremos llegar a ser una Venezuela y una Cuba, y espero que las subnacionales, aunque creo que no, ha sido un mentizán más bien para el MAS, porque no son de izquierda, nunca lo fueron, pero bueno, de todas maneras tendremos que seguir luchando, el pueblo que cree en la democracia y que cree en el desarrollo a través precisamente de esta democracia y representación. Muy bien, vamos a ir rápidamente al segundo punto. Entendemos que van a seguir algunas puntualizaciones, pero les rogamos por favor ser breves y abocarse a este segundo punto, que también es trascendente, aunque vamos a reducir también de aquí en adelante en las dos restantes intervenciones, dos restantes rondas que nos quedan, reducir el tiempo de participación para ser breves, concretos a la hora de referirse a los puntos establecidos. Don René Martínez. Gracias, José Luis. Una breve aseveración ya de los últimos hechos ante las preguntas, y además porque ha habido de manera directas indicaciones. Para Williams, nosotros hemos estado acá, pues. Medios de comunicación han dicho hasta el último momento de resistencia en la propia Plaza Murillo, y no solamente mi persona, sino varios cuadros políticos del MAS. Y eso sabe también nuestros compañeros periodistas. Hemos hecho opinión inclusive en momentos difíciles de los últimos días de Navidad, porque después la persecución ya iba en contra nuestra. El otro elemento central, la pregunta del millón, así. ¿Quién perdió las subnacionales? Y esos esfuerzos que está haciendo Williams por hacer justificación, la polaridad de Williams en el Alto y en Chuquisaca, y en Chuquisaca, más allá de que seas muy amigo de Damián, es un terreno nuestro, es un territorio nuestro, que conocemos muy bien, y en términos políticos se explica que es la disputa de un masista con un ex-masista, o no se lee así. Y eso tiene que alegrarnos porque es producto de este proceso, producto de esta inclusión, producto de este reconocimiento de iguales del bloque indígena, que tiene su propio derecho para tener también visibilidad en ser autoridad subnacional. Y cuando me dice Joshua de que todos participamos, le creo pues que él haya participado como oposición, pero decir de todos los bolivianos que hayamos participado es ignorar procedimientos de conspiración, deslegitimación, y no sé, ese discurso no cabe conmigo, por lo menos, William, porque a mí nadie me ha mandado ninguna receta, ni he viajado, ni he venido, ni nada. Hablar de otros escenarios internacionales es equivocarse de cabo a rabo, porque le puedo mostrar hasta mis punteos naturales, que es también determinación mía y con un posicionamiento estrictamente personal en términos de desafiar si es o no es sucesión constitucional, que nada tiene que ver con presupuestos ideológicos. La Asamblea Legislativa nos dará pues todo lo que tenga que discutirse en esto. Pero estábamos en la pregunta, ¿quién perdió las subnacionales? Teniendo el 75% de las alcaldías, ¿habrá perdido el MAS? Teniendo un porcentaje de más del 55% de las asambleas departamentales, ¿habrá perdido el MAS? Teniendo todo un escenario de subnacionales que su disputa final ha sido entre líderes del bloque indígena, ¿habrá perdido el MAS? No. Hoy por hoy estamos en un proceso, y creo que por eso resulta hasta pesado y falso desde todo punto de vista endilgarle a Evo Morales como causante de todos los males. Una cosa es la seriedad política de reconocer de que el eje de articulación, la hegemonía política está con el MAS, porque no hay derecha y no es culpa nuestra. Resumo eso entendiendo de que esta derecha está en crisis, está en dispersión, está sin propuesta todavía hasta ahora, y no hay nada que pueda unificar criterios excepto su antiindigenismo, que creo que es lo que incomoda. Respondiendo a la segunda pregunta y atendiendo a tu combinatoria, José Luis, creo que el concepto clave del censo es un tema técnico, premisa mayor, que no debiera politizarse, y entiendo que ya se está politizando. El censo, como información al país, no ha sido postergado oficialmente, se está discutiendo la temporalidad y las condiciones en las que debiera hacerse
este censo debiera llevarse a cabo, solo se tiene un criterio y una sugerencia técnica que creo que deviene del INE, definir una redistribución de escaños a partir del censo y de recursos del IDH en base a la población va a tener sus efectos en cuanto a gobernabilidad, en cuanto a comportamiento de las instancias subnacionales. Creemos de que hay otra premisa de carácter técnico, de que el censo debe prepararse de manera seria, reitero, técnicamente. Le pedimos a la oposición y a sus analistas y a las regiones a que no politicen el tema. Y acá yo no creo que puedan desconocer, el gobierno de Yanine Áñez ha paralizado el trabajo del censo y ha retrasado por lo menos en un año. Y eso es una realidad material, fáctica, por esta alteración del orden constitucional establecido en el país. Es uno de los daños más que ha generado el golpismo, en tanto y cuanto de esta emergen tal vez posibilidades de movilización económica que pueda desarrollar regiones. Vale decir de que el señor Camacho, si quería el censo del 2022, debía haber dejado pues de lado la normalidad de un gobierno democrático y no dar el golpe, perjudicando así a Santa Cruz y el Alto, que creo que son las regiones que están pendientes de esta determinación de llevarse a cabo, porque pueden ser territorialmente las que pueden ser favorecidas. Y la pregunta, si es que dejamos de lado lo técnico, ¿por qué se quiere ahora a toda costa que se realice el censo? ¿Se quiere forzar nuevas elecciones con una nueva realidad? ¿Incomoda esta recuperación de la democracia en menos de un año? De 2 años y medio vamos a dar aplicación a una nueva distribución de escaños. No estamos hablando de que la vida de cualquier boliviano en cualquier territorio, y en eso comparto plenamente contigo, no hay ninguna justificación desde ninguna vertiente ideológica que pueda suprimir vida solamente por el capricho del interés político. Y creo que en eso compartimos todos. Todos debiéramos preocuparnos, no del grupito de allá, porque todos son vidas humanas a las que no hay ningún justificativo que por el interés político puedan suprimirse algo que es más preciado en la humanidad. Y la pregunta del millón, este tema, si se politiza peligrosamente como creo que se está enrumbando, ¿no es un incremento más a esa ya llamativa incertidumbre institucional que ya hemos transitado, donde ese tiempo negro de violaciones a los derechos humanos, de estos escenarios a los que los dos participantes contestatarios a la posición nuestra nos llaman a reflexión de que tengamos ya que pensar en el desarrollo del país, en el desarrollo de las regiones, en las tareas principales de salud, de educación, fortalecimiento económico del país. Hay muchas preguntas que están rondando sobre este hecho, y creo que ahí la responsabilidad política llama a aquello que racionalmente y con serenidad está profundizando evaluaciones nuestro gobierno, a la cabeza de Lucho Arce y David Choquehuanca, entendiendo de que esta visión técnica, esta responsabilidad con el país amerita generar condiciones preparatorias, reitero, desde la visión técnica de lo que se lleve a cabo un censo para bien del país, antes que estar abanderando o distorsionando con intereses políticos que puede estar acortando, y espero que no sea un punto más que coincida con ese desnudamiento, con ese desnudarse de esta delegación que ha visitado Estados Unidos, y que tengamos un escenario de conflictividad, sino por el contrario, de verdad, esta propuesta, que es una necesidad de llevarla a cabo racionalmente, se den las mejores condiciones para tener un cumplimiento en beneficio de todos los bolivianos. Muy bien, muchas gracias, don René Martínez. ¿Qué dice sobre este segundo punto, don William Vascopé, el tema del censo? Adelante. Gracias, José Luis. A ver, obviamente en el debate que hemos tenido ahora y seguimos teniendo, no vamos a coincidir obviamente en varios puntos. Nuevamente reitero y hago la puntualización a lo que decía acá nuestro amigo René Martínez.
ante la duda de que ellos decían y sostienen de que hubo una suerte de golpe de Estado. Yo lo digo nuevamente, y en este punto voy acabando. Hubo sucesión constitucional, sino porque sus 2/3 del MAS han anulado las elecciones fraudulentas del 2020, sino porque han avalado sus 2/3 del MAS el tema de continuar el mandato de Yanine Áñez y los alcaldes y gobernadores. Porque si estaban convencidos que había golpe de Estado, ¿por qué lo avalaron? ¿Por qué levanta la mano la señora Patti? Entonces son varias cosas que no van a contestarlo porque saben que lo van a hacer. Pero bueno, lamentablemente están con una suerte de torcer la verdad, y para nosotros los bolivianos en su gran mayoría, porque hay un sector que está convencido de esta receta que se han traído del Foro de Puebla de que hubo un golpe de Estado, la gran mayoría de este país sabe muy bien que pretendieron implantar un fraude y se le pidió a Evo Morales, y Evo Morales salió huyendo, y el Alto ni siquiera le salió a defender, porque si no hubiera renunciado Evo Morales. El Alto no salió en ese momento, por eso escapa Evo Morales. Entonces, que dejemos las cosas puntuales como son. Vayamos al tema del censo. Tendría que corresponder, varias voces indican ya, de que tendríamos que entrar al censo nacional el segundo semestre de este año. Ahora bien, la gente se pregunta, ¿y para qué necesitamos el censo? Y esto es bueno manifestar que el censo nos va a dar datos muy importantes, porque hay que recoger la relevancia de la densidad demográfica que tenemos, porque en el último censo de noviembre del 2012 llegamos a más de 10,5 millones de bolivianos en crecimiento, creo que casi llegando a 11. Ya han pasado, ¿no?, a la fecha casi más de 9 años o 10 años ya, y es necesario que se deba hacer el censo, porque así se determinan las normas. Hay que ver la cantidad de bolivianos que ya existen en el país, y además la cantidad de migración que ha existido de una ciudad a otra ciudad, o de un departamento a otro departamento, y el fenómeno que está ocurriendo, porque a veces no hemos tenido la capacidad, los gobiernos, de seducir a que no haya la migración de la ciudad, del campo a la ciudad. Por ejemplo, sectores sociales de Santa Cruz están pidiendo que se haga el censo, porque en Santa Cruz manifiestan de que hubo una gran cantidad, o un 37% en estos últimos años, de migración al departamento de Santa Cruz, por las connotaciones políticas, las connotaciones económicas, su desarrollo y su pujanza que tiene. Es cierto eso, podríamos ver un gran motor económico en Santa Cruz. ¿Y esto a qué lleva? Porque el tema del Instituto Nacional Demográfico, que va a llevar adelante supuestamente el censo, lleva a que se vea la realidad de cuántos bolivianos tenemos en el país, dónde está más concentrado la actividad de esa migración de la gente, la actividad económica y social que se lleva, y bajo estos parámetros, esa recolección de datos que se haga en el censo, ¿qué se va a plantear a futuro? La redistribución de dos cosas, del factor político y económico. En lo político, obviamente, dijo acá nuestro amigo René Martínez, es el tema de los escaños políticos, y se lo va a discutir, y es un tema político. No hay que lamentarse, porque su naturaleza es política. Cada departamento va a reclamar su representación política entre uninominales o plurinominales, que necesita más representación parlamentaria, y no hay que asustarse a eso. El tema es cómo lo abordamos a futuro. Y el otro punto va a ser la redistribución de la riqueza, no solamente del IDH, sino del tema de la coparticipación tributaria. ¿Qué departamento, qué ciudad es el que aporta más tributariamente a este país? ¿O qué sectores sociales? Si vamos a segmentar por departamentos o ciudades, sino qué sector: el empresarial, el agropecuario, el exportador, el importador, la industria, la agroindustria, la construcción, el tema agrario, el tema cocalero. ¿Realmente aporta impuestos? Yo creo que este tema del censo obviamente va a traer discusiones políticas, porque cada departamento, cada región y cada municipio va a reclamar más representación política y más ingresos de lo que tiene económicos para poder invertir. Es decir, va a reclamar que el TGN realmente le corresponda. Ahora, lo otro,
para nosotros, si es que el INE sale, va a ser bien duro también ver dónde están las bolsas de mayor pobreza. Porque si hay algo que no hemos podido evitar en por lo menos en los gobiernos últimos, y eso es una reflexión para Arce Catacora, es por qué no se ha frenado la migración del campo a la ciudad. ¿Qué se ha hecho, aparte de solamente inversiones de microriego, algún tinglado, una cancha de césped o una sede sindical? ¿Qué política de impacto han hecho para que no migren los jóvenes o las nuevas generaciones a las ciudades? Eso, por ejemplo, no se ha planteado. Y el tema de la seguridad alimentaria que tanto se hablaba, sabiendo muy bien que de contrabando, por lo menos en este lado de Occidente, tenemos el ingreso del tomate, de la papa, de la cebolla del lado del Perú, o de la fruta por el lado de Chile. ¿Es acaso que no el Chapare no abastece los yungas? ¿Acaso no el tema de la papa, la producción de papa de Chuquisaca, de parte de Oruro o de La Paz, no abastecen al mercado interno? Esas cosas van a revelar seguramente el tema del censo, pero que sí se va a concentrar duramente, José Luis y amigos de Panamericana. La discusión va a ser, una vez que se haga el censo, o se lleve adelante el censo, es si realmente vamos a tener que redistribuir diputados y diputados senadores, sabiendo que la Constitución ha cerrado en un número determinado de senadores y diputados. Y segundo, el tema de coparticipación tributaria y el tema de participación popular tiene que ver harto con la cantidad de densidad demográfica que tiene cada municipio. Y ningún municipio quiera perder algo de dinero, ninguno. Y esto va a ser bien duro a futuro, José Luis, pero hay que abordarlo, lo vamos a tener que hacer. Muy bien, ¿qué dice en este segundo punto? Le damos la palabra a don Joshua Bellot para continuar con el programa. Adelante, por favor. Gracias. A ver, como todos sabemos, se realizó el anterior censo el 2012. La ley determina que el intervalo de tiempo es de 10 años entre censo y censo. Ya habíamos sufrido un retraso del 2001 al 2012, ¿no? Y ahora estábamos esperando más bien que se realice este 2022, que se cumplen los 10 años para que se realice el censo. Y recordemos que el 2019, creo que más o menos por septiembre, el movimiento al socialismo ya anunció que tenía aprobada la metodología para realizar el censo del 2022. Ya se tenía esa noticia y por lo tanto, repito, estábamos esperando que se lleve a cabo el próximo año, ¿no? Pero, ¿por qué es importante un censo y por qué es importante este intervalo de 10 años? Primero, en el ámbito académico, para leer la realidad, para poder utilizar la estadística, necesitamos pues que haya un intervalo de tiempo que sea el mismo intervalo de tiempo entre censo y censo. Por supuesto, si esto no se da así, se pierde confiabilidad en las comparaciones que se hacen en el tiempo y claro, perjudica la lectura de la realidad desde el ámbito académico, estadístico, social. No, por eso que es sumamente importante. Lo otro, que con el pasar del tiempo se consideran que en 10 años más o menos las proyecciones podrían ser buenas de tal manera que no se desfasen de la realidad. Sin embargo, ya hemos visto algunos problemas con las proyecciones del INE, precisamente a colación del fraude electoral, ¿no? Empezamos a revisar las cifras y resulta que en muchos casos el padrón electoral superaba la población proyectada por el INE. Y claro, es que al pasar de los años las proyecciones van perdiendo esa exactitud, van perdiendo esa confiabilidad y por eso es malo también pensar en retrasar. Creo que el retraso que se estaba proponiendo hasta el 2024 es excesivo y obedece nuevamente a problemas, a visiones políticas que se anteponen a lo técnico, lamentablemente. No creo que haya un miedo de parte del Estado a enfrentar este censo, aunque por supuesto algunas regiones como Oruro tienen las de perder, porque Oruro ha tenido históricamente altas tasas de migración. Sí ha habido una migración interna alta también, ha crecido la ciudad, ha habido migración del campo a la ciudad, pero han estado un tiempo y de ahí pues se han ido nomás a Cochabamba, a Santa Cruz y a otros lugares, ¿no? ¿Por qué? Porque falta empleo, porque la economía no anda bien y todos estos aspectos que ya conocemos, ¿no? Entonces es muy importante por estos aspectos pensar también en un censo, porque además, mira, no solo había problema con esto de las proyecciones, sino también
no confiábamos en algunos datos de poblaciones muy pequeñas, que básicamente ya son fantasmas, pero que aparecen en el censo con gran población y también en el padrón electoral con una población que parece excesiva. Entonces, todo esto, y sabemos además durante ya varios años que hemos ido desconfiando de las cifras reportadas por el gobierno del movimiento al socialismo en todos los ámbitos, no solo en términos de población, y quizás el censo podría reconciliar a los bolivianos con su propia realidad. De ahí también que es sumamente importante pensar en un censo. Por supuesto, como ha mencionado, la repercusión la distribución de escaños es una repercusión el censo. Muchos departamentos están afirmando de que ha crecido su población y requieren mayor representación partidaria, pero esto también va a traer a colación otros problemas políticos, como la representación del campo en la ciudad, ¿no? Sabemos que hay una desproporción, sabemos que hay una mayor representación de parlamentarios del campo. Hemos visto en estas subnacionales que el MAS tiene el poder sobre las asambleas departamentales, y es otro el gobernador, y no importa que como en Chuquisaca haya ganado incluso en primera vuelta el opositor, de todas maneras el MAS tiene el dominio sobre esas asambleas, y eso es por el diseño electoral que ha planteado el mismo MAS, y ese censo pues obviamente va a traer a colación estos otros problemas que tienen que ver con el ámbito político, pero que por supuesto son muy importantes para el país. Lo otro es que el censo en Bolivia también tiene cierta peculiaridad, porque puede generar o quitar algunos derechos, ¿no?, a las poblaciones y a los territorios. Recordemos la normativa de las comunidades, los territorios indígenas originarios campesinos, ¿no?, que se dice que deben tener una población más allá o mayor, a los 10.000 habitantes, cosa que en los hechos no se hizo realidad, no se pudo ajustar la norma, se la flexibilizó, pero repito, el censo puede tener también ese tipo de repercusiones políticas. Y lo otro, recordemos el viejo argumento de la pregunta que se hizo en algún censo, donde se determinó que el 62% de la población era indígena, ¿no?, por la pregunta que se la discutió mucho, si éramos aymaras, si éramos quechuas, no sé. Entonces, esto tuvo una gran repercusión política, porque precisamente el argumento divisionista del movimiento al socialismo se fundó en esa pregunta y en ese porcentaje. Somos muchos más los indígenas, y entonces los caras tienen que subordinarse a la clase indígena, ¿no? Y no es que los caras tengan, ese racismo, porque estamos también cansados de ese racismo todos los bolivianos. Y a propósito del anterior tema, solo una puntualización. Sí queremos que los indígenas se representen, que tengan parlamentarios y todo eso, pero que los indígenas también le pidan al movimiento al socialismo que mejore la educación, ¿no? No se gobierna un país sin saber leer ni escribir. Lamentablemente vivimos en una globalización donde requerimos pues personas con mayor preparación, pero creo que el movimiento al socialismo no le gusta dar educación a la población boliviana, son enemigos de la educación, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, a colación de este tema, creo que es importante pensar también en que un censo es una evaluación de qué es lo que ha ocurrido durante los últimos 10 años del anterior censo hasta la actualidad, porque vamos a saber cómo están esos indicadores sociodemográficos, ¿no? Vamos a saber, por supuesto, el número de habitantes por población, vamos a ver cómo están las características en salud, en educación. Tal vez por eso se le teme también al censo, porque vamos a evaluar ese trabajo que, a propósito de los 10 años, pues el movimiento al socialismo ha estado durante todo este tiempo gobernando, y es una evaluación para el movimiento al socialismo. Lo otro, por supuesto, toda esta discusión y todos estos aspectos que he venido mencionando tienen que ver nomás con el pacto fiscal, ¿no?, con esa redistribución de los recursos. En esta coyuntura estamos viviendo una crisis económica, estamos viviendo una crisis de salud, y por supuesto todos están en búsqueda de los recursos. Es muy probable que ocurran algunos problemas sociales que van a ir desde las regiones hacia el centralismo. ¿Por qué? Porque precisamente esta búsqueda de los recursos está originada en la escasez de estos mismos, pero además en que el gobierno central acapara el 85% de los recursos de las regiones. Entonces pueden haber problemas en ese sentido, por eso se va a hablar del pacto fiscal, pero recordemos también que hay regiones que han sufrido
o digamos, no solamente una mayor crisis económica, no solo un mayor abandono del Estado, sino lamentablemente altos índices de migración. Como decía, los departamentos pequeños y los que no han crecido tienen miedo al censo, tienen miedo a la redistribución de escaños, tienen miedo al pacto fiscal. Habrá que pensar en otra receta, no solamente la proporción poblacional, no solo la coparticipación tributaria para la distribución de los recursos, sino en una distribución con mayor equidad, ¿no? Es importante pensar, por ejemplo, en el indicador poblacional, pero también en un indicador de pobreza, en un indicador de migración, para que se pueda ajustar esta redistribución de los recursos del Estado. Y por último, no creo que haya mayores excusas para poder postergar el censo, porque el costo del censo del 2012 fue alrededor de los $55 millones. En este momento, Oruro tiene que sopesar una pérdida de ese bol por 330 millones de bolivianos, básicamente lo mismo que cuesta el censo, en una empresa deficitaria, mal planificada, que solamente provoca pérdidas para el Estado y no genera empleo. Habrá que entonces cambiar la visión, tener nuevas cifras, tener este diagnóstico de la población para poder planificar el desarrollo. Creo que ahí realmente esto es lo principal, el principal argumento de un censo, ¿no? Con cifras reales en los departamentos podemos planificar el desarrollo. Muy bien, le agradecemos a don Joshua Bellot. Vamos al último punto de diálogo en Panamericana y precisamente también por la premura del tiempo, solicitar a nuestros amables invitados de este fin de semana utilizar entre 4 a 5 minutos a lo sumo para referirse al tema de la situación del COVID-19 y el proceso de vacunación que se lleva adelante con los elementos que ya son de conocimiento público, ¿no es cierto? Tomando en cuenta dificultades para la adquisición de vacunas, demandas de algunos sectores también para poder ser traer directamente las vacunas, entre otros aspectos. Don René Martínez. Sí, llama la atención estas lecturas que a veces rayan la frontera de la discriminación y del racismo. Yo reivindico mi pertenencia quechua y creo que más allá de las justificaciones de la movilidad social, todo aquello, hay que entender de que somos un país mayoritariamente indígena, pues que no está en duda, y seguramente esto va a reflejar también en el comportamiento de los departamentos. Y en concretito a este esfuerzo que nos estaba haciendo William al cerrar la anterior respuesta en esta negación del golpe de Estado. Alguien con más habilidad en esta misma mesa, en este mismo programa, nos hacía una justificación muy similar, no solamente la anulación de las elecciones por parte de la Asamblea, sino inclusive el funcionamiento pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Y ese hecho le borraba el carácter dictatorial. Históricamente no conocemos que en el gobierno de Natuch ha funcionado también la Asamblea Legislativa, el Parlamento Nacional, hoy Asamblea Legislativa, y eso le ha borrado el estigma del carácter dictatorial de Bush. No. Y para el amigo Williams, nuestro querido constitucionalista, y no creo que esta pregunta y esta aseveración de diferencia esté a la altura de poder desmoronar. Y no le va a ser suficiente sus conocimientos de haber sido del parte integrante de la Asamblea Constituyente. Una diferencia entre los gobiernos constitucionales de sucesión y de elección electoral, la posesión. Esto está reservada en la anterior Carta Constitucional del 67 y en la actual Constitución Política del Estado. La sucesión por elección es única atribución de la Asamblea Legislativa Plurinacional, del cual agradezco al pueblo boliviano que me ha permitido ser parte integrante de esa asamblea, y la diferencia de posición que tiene que ver con autoridades electas constitucionalmente se ejerce y se posesiona en la Asamblea Legislativa. Al gobierno al que defiende tanto Williams y aquí también nuestro otro contestatario Joshua, lo ha posesionado el señor Calimán. ¿Tenía facultades legislativas para asumir semejante atribución? Tarea eso, y no creo que estemos a la altura, más allá de la soberbia con la que nos inflamos en el conocimiento constitucional. Esa diferencia va a ser irrefutable de aquí hacia la historia.
Respondiendo a tu tercera pregunta, José Luis, creo que hay que tomar también conceptos claves, palabras claves de este reto mundial que está sufriendo la humanidad. Y creo que estamos respondiendo adecuadamente con un gran esfuerzo, y quiero felicitar ahí a nuestro gobierno, al ministerio y a todo ese brazo de articulación que está administrando la pandemia, porque hay que partir de hacer conciencia de que somos un gobierno que está enfrentando, al igual que todos los otros países, con varias debilidades, pequeños más, que tienen que ver mucho con la fortaleza económica de los estados. Un primer elemento central son los problemas logísticos. Todos los países están, inclusive los del primer mundo, los que quieran, hagan la clasificación que quieran. Este derrumbamiento del sistema de salud pública mundial ha entrado en esas debilidades. La escasez mundial de la vacuna, que no es responsabilidad nuestra porque no somos productores, y estamos todavía transitando del golpismo que nos ha enclaustrado en las relaciones, privilegiando solamente la relación con Estados Unidos, cerrándonos a todo ese universo que ahora los países están buscando en la China, en Rusia, en la India, posibilidades de acceso a las vacunas. El temor de la población, que seguramente muchos debiéramos hacer conciencia de también interrogarnos, ¿qué hicieron los medios de comunicación en el tema en la primera oleada? No hemos hecho una subjetividad en extremo, en vez de rayar racionalidades preventivas sobre un sobredimensionamiento de los riesgos, para haber logrado hacer de que nuestra economía esté paralizada solamente como justificación y cálculo político del golpismo. No se han suspendido procesos eleccionarios por haber intentado hacer un show de justificación de que estaba defendiéndose a la vida. Hay muchos elementos centrales que hoy por hoy, por eso es que ha habido la reacción, no solamente en nuestro país, sino en varios países del mundo, de decirle no a las cuarentenas que han estado inmovilizando y han empobrecido a varios de nuestros países. Y creo que en eso hay que además hacer conciencia de esta duda que se está acuñando en algunos medios de comunicación por una campaña con una visión política de ponerse en contra a estas vacunas rusas, que más allá de las dudas o no que pudieran generarse, parecen atentar contra las vidas humanas de nuestros países. Y creo que esto va a ser resuelto solamente con un gobierno sólido que tenga el apoyo de sus recursos humanos, de su dirigencia, de su clase política, con experiencia y con contactos internacionales para poder avanzar en medio de este caos mundial que se está viviendo, te reitero, en varias latitudes y en varios continentes. Y creo que hay que reconocer además de que este problema que hoy por hoy está generando debate internacional se está debatiendo como propuesta la liberación de patentes, que creo que tiene que ver mucho con esa conciencia del valor de la vida, de los recursos humanos a nivel mundial, que ya pasan latitudes y pasan presupuestos de carácter de posicionamiento ideológico políticos. Por eso creo que estamos avanzando grandemente, estamos regulando esta suerte de desesperación de tener estos medios que puedan permitirnos administrar de mejor forma esta pandemia que es de carácter mundial. Muy bien, gracias, don René Martínez. El último punto, brevemente, por favor, don Williams Vascope. Gracias. A ver, lo siguiente, en este último punto lo único que quiero manifestar es que la posición que debemos manejar quienes hemos visto la elaboración de la Constitución es que no se la puede respetar nadie. Por eso se puso una Constitución y se dijo que solamente debe haber 2 elecciones para cualquier mandatario. Aquel que pretenda vulnerar esto
va a tener que asumir las consecuencias. Y una de las consecuencias que ha tenido que sufrir lamentablemente el movimiento al socialismo es justamente cuando Evo Morales tiene que escapar de la manera más cobarde. Eso debe quedar bien claro. Esas son las consecuencias de no respetar la Constitución. Segundo, vamos al tema de las vacunas. Miren, este tema es bastante complicado y delicado. He escuchado en declaración del ministro de Salud que tienen entendido o tienen programado de arrancar con este tema de inmunización contra el COVID y que están pretendiendo llegar cada año a 900.000 bolivianos. Cada año. Es decir, si calculamos esto, 11 millones de bolivianos, esto es una carrera larga y de años enteros. Y considerando que primero llegaron 20.000 vacunas, después otras 20.000 vacunas, después llegaron un número más significativo de 60.000 vacunas, y posteriormente ya empezaron a llegar en mayor cantidad de 200.000, se tiene creo un número de aproximadamente de más de 800.000 o 900.000 dosis de vacunas que han llegado entre diferentes laboratorios, incluido las chinas, las rusas, las de India y otras. La Sputnik, la Sinopharm y la AstraZeneca, que son las más frecuentes que está tratando de adquirir el gobierno. Pero esto va a llevar todavía un buen tiempo, José Luis, amigos de Panamericana. En estos días, en estas 2 últimas semanas que hemos visto por los medios de comunicación y quienes vivimos acerca a ciertos centros de salud, a mucha gente de la tercera edad esperando la vacuna y que a muchos les han dicho que no hay la cantidad necesaria. Filas de muchas personas. Espero que el gobierno, en vez de estar metido en la persecución política, más bien estén inmediatamente haciendo la gestión pública de adquirir las vacunas que se necesitan. Acá viene justamente la gran fragilidad en el sistema educativo, en el sistema de salud que tenemos. Porque, ¿qué es lo que ha apuntado los paros médicos últimos que hemos tenido? A varias cosas, entre ellas, en las condiciones que se les tiene a los médicos, y segundo, en las condiciones que no se está gestionando para la adquisición inmediata de las vacunas. Y acá viene un contrasentido del actual gobierno y que lamentablemente lo han heredado de Evo Morales, el pelearse por una o cualquier razón contra el imperio. Y hasta el día de hoy, al único que apuntan como imperio desde el vocabulario tan aventurero que tiene el exmandatario Evo Morales es estrellarse contra una de las potencias que es Estados Unidos y después contra la Comunidad Europea, olvidándose que entre esas dos potencias son los que mayor, por lo menos en gran cantidad, están produciendo las vacunas. Porque si no, pues que le digan a Rusia y a China que liberen las patentes y podamos adquirir inmediatamente. Y ojo que hay una noticia que por lo menos nos va a ayudar bastante. La Sputnik, y más bien de fabricación rusa, se va a producir ya no solamente allá en Rusia, sino también en Corea, en Argentina y en México. Y eso sí nos va a ayudar bastante. Es por eso que no es recomendable, José Luis, que el actual gobierno ande peleándose y queriendo repetir lo que siempre Evo Morales ha indicado, el imperio. Por Dios, que diga cuál es el imperio. Hasta el día de hoy no aterriza en un discurso sensato. No es necesario pelearse con las potencias mundiales por cosas que en realidad son de tanta importancia como la salud. José Luis, espero que el actual gobierno haga las gestiones necesarias y que por favor, sabemos muy bien, si le va bien a Arce Catacor en este tema de las vacunas, nos va a ir bien a todos los bolivianos, y que paren la persecución política y se dediquen a reactivar la economía, luchar contra lo del COVID y por favor respetar la Constitución. Gracias, José Luis. Muy bien, le agradecemos a don William Bascopé. Le damos finalmente el micrófono a don Joshua Bellot. El último punto, también breve, por favor. Sí, gracias. A ver, por supuesto, este es un tema de preocupación para todos los bolivianos, ¿no? El gobierno
nos ha manifestado que tienen 3 acciones estratégicas importantes, ¿no?, que tienen que ver con que se cumplan los compromisos con los fabricantes de vacunas, contacto con nuevos proveedores y también la liberación de patentes, que más parece un show político que otra cosa, ¿no?, lamentablemente. Y los pilares para enfrentar el virus, pues el testeo masivo, que creo que se está cumpliendo hasta cierto punto, aunque lamentablemente pues no ayuda el hecho de que muchos testeos sean malos, ¿no?, que den falsos positivos y todas estas cosas, pero bueno, eso no es culpa, por supuesto, del gobierno. Y la gestión de vacunas, que a mí me parece mala, ¿no? Ahí en Cochabamba el alcalde electo nos dijo que podía conseguir, pero yo creo que con una buena diplomacia de parte del gobierno realmente se pueden conseguir con mayor agilidad las vacunas, y no como dijo William, ¿no?, que se andan peleando con todo el mundo y luego andan pidiendo las vacunas. Y el hecho de además pedir la liberación de patentes no es un efecto inmediato, ¿no? Digamos que hoy día liberen las patentes, ¿en cuánto tiempo se va a empezar a fabricar en los distintos países? La emergencia es ahora, la coyuntura es en este momento para que podamos conseguir las vacunas, y repito, por eso nada más es un discurso político el hecho de que liberen las patentes, y por supuesto atacar al imperialismo y otras cosas, ¿no? Sabemos que las variantes del virus ya están en 6 departamentos del país, inició una tercera ola, pero todo el mundo se enteró y sabe con seguridad que la distribución de vacunas es lenta, es insuficiente y es además discriminatoria, ¿no? Ya varias personas me han manifestado que incluso hay muchas vacunas que se están desviando solo al área rural, y no es que seamos discriminadores del área rural, sino que por supuesto la aglomeración de personas y el contagio mayor es en las ciudades y no en el área rural, ¿no? Entonces, además sabemos de las desubicadas declaraciones respecto a la discriminación, a la oligarquía, ¿no? Deben morir unos y los otros deben salvarse, pero bueno, además yo quiero decir que no solo este es el problema, sino que hay también hasta problemas administrativo-políticos, por ejemplo con la Caja Nacional de Salud, ¿no? La Caja Nacional de Salud le da anualmente al Ministerio de Salud 150 millones de bolivianos por concepto precisamente de vacunas, lo cual quiere decir que la Caja le compra vacunas al Ministerio, y claro, la Caja se queja de que realmente les distribuyen vacunas, y aquí estoy hablando de todas las vacunas en el país, de que les distribuyen vacunas como si fuera un favor, ¿no?, para las regiones. En realidad, el único nexo, uno de los más importantes nexos de la Caja, precisamente con el Ministerio, es este monto que se le da, y si no, las cajas básicamente serían autónomas. Con esto estoy queriendo decir que lo que requerimos en el país, bajo el cálculo que ha hecho William, y no solo él, sino muchos analistas, obviamente terminaríamos de vacunar a la gente de aquí a 2, 3, 4, 5 años, ¿no? Y eso es inadmisible. Hemos dicho y concordamos con el gobierno de que no podemos entrar en cuarentenas rígidas, pero la única salvación para que esto ocurra es pues que existan vacunas. Colombia ya ha dicho a la opinión pública que va a liberar la importación de la vacuna por parte de los privados. Lo mismo debería hacer Bolivia. ¿Por qué? Porque no contamos con una capacidad instalada. No se ha invertido en salud, no se ha invertido en infraestructura, no se ha invertido en ítems. Creo que eso todos lo conocemos. Entonces, para agilizar esta vacunación, que es la condición sine qua non para que exista reactivación económica, debemos liberar la importación de vacunas a los privados. Debemos pensar ahora en una reactivación económica de verdad, ¿no? Si no vacunamos, si no tenemos ese requisito, la salud, la vida, pues obviamente no vamos a poder reactivar la economía. Permítame solo agradecer nuevamente la participación, la invitación que nos han hecho al programa. Muy bien, le agradecemos también a don Joshua Bellot. De esta forma, amigos de todo el país, finalizamos Diálogo en Panamericana. Agradecemos la presencia de nuestros invitados especiales este fin de semana, a don René Martínez como ex ministro de la Presidencia, a Williams Vascopé como abogado constitucionalista y también al analista Joshua Bellot. A nombre de la dirección de Panamericana, de la planta ejecutiva y de quien les habla, José Luis Flores, el compromiso de que el programa retorna el siguiente fin de semana. Permiso. Diálogo en Panamericana. La radio agradece por la atención prestada al programa de hoy.
Les invitamos a la próxima entrega del Departamento Periodístico de Panamericana, cuando anunciemos. Diálogo en Panamericana.